¿Alguna vez te has preguntado quién escribió la Biblia y el por qué? Algunas personas mencionan que Dios fue la persona que escribió la Biblia. Otros mencionan que fue escrita por el Espíritu Santo, pero esa no es la realidad. La verdad, la Biblia fue escrita por seres humanos, como tú y como yo. Dicen ellos que se inspiraron en Dios. Algunos dicen que tuvieron comunicación con Dios. Hay una parte en la Biblia que nosotros consideramos que es genuina, solo una pequeña parte. Y esa fue en la historia de Moisés. Fuera de ahí, ya no hubo contacto divino. Y sí, el poder divino ayudó a sacar a un pueblo cautivo de Egipto. Y hasta ahí. Y fue tal vez una gran desgracia para ese pueblo haber tenido muy malos gobernantes. Los engañaron brutalmente. La Biblia fue dividida en dos partes, o está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento ya les había mencionado que las leyes, lo que son los 10 mandamientos, no fue escrito por Dios, fue escrito por el Sanedrín, que fue un grupo de egipcios que saquearon los templos del faraón, los templos de los dioses. Y es que en el momento en que los hebreos abandonaron Egipto, este grupo de sacerdotes egipcios decidieron aprovechar para saquear todo lo que era posible de oro del templo de Osiris. Entre ellos, lo más valioso que consideró el faraón era lo que consideran ahora el Arca de la Alianza. Como sabrán, Osiris siempre en su templo tenían dos esfinges de dos mujeres con alas. Y el Arca de la Alianza tenía precisamente eso: dos seres alados de oro macizo. Eran precisamente adornos egipcios. No es como te lo comentó la Biblia, fue un robo al templo de Osiris. El contenido de esta caja no lo conocemos. Sin embargo, por lo que se comenta en la Biblia, lo más posible es de que estaba lleno de algún material radioactivo. Cuando una persona se acercaba y tocaba la caja, al poco rato tenía síntomas que revelan contacto humano con poder, con energía radioactiva. La gente moría cuando era sacerdotes y cuidaban de esa arca. El Sanedrín nunca se acercó a esa caja. Siempre mandaban a personas hebreas, sacerdotes, que se acercaran a cuidarla. Y como sabrán, el Sanedrín eran los jueces, eran los líderes de todo Israel, también considerados en el antiguo libro, en las antiguas escrituras, como los ancianos sabios de Israel. En el Antiguo Testamento se menciona que ellos decidían hacer las guerras. Mira, algo que a ti tal vez no te están mencionando en tu religión, pero te debieron haber enseñado en la escuela, en secundaria, preparatoria, es que la guerra es un negocio. Te explico. Un ladrón, lo único que tiene que hacer es tomar un desarmador, un picayelos o un cuchillo y amenazar a una persona en la calle y quitarles todo su dinero. No invirtió mucho, no tuvo que ir a trabajar, pero se quedó con todo un mes o una quincena de trabajo de una persona inocente. Y eso es lo que hace una guerra: ir a robar lo que toda una pequeña aldea, una pequeña tribu tenía de dinero y cosas valiosas, que les tocó meses o tal vez un año en juntar. Y eso es lo que hizo el Sanedrín: un montón de guerras. ¿Saben qué? Vamos a hacer una guerra
en contra de estos filisteos incircuncisos. Montón de pecadores que merecen morir, y sáquenle todo el oro y la plata que tengan y tráiganselo al templo de Dios. Es lo que pasó, y la gente creía que era algo genuino, que era un mandato de Dios divino, y lo hizo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un montón de tribus se unían en contra de Israel. Guerra tras guerra en Israel. Se fueron acabando sus soldados, pero eso sí, el templo estaba retacado de oro. Lee muy bien el libro de Números. Te darás una pequeña idea de qué tanto oro están juntando el Sanedrín en el templo. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel se estaba cansando de tanta guerra y exigían un rey. ¿Para qué? Para que le hiciera la contra de lo que estaban diciendo el Sanedrín, de tanta guerra. No querían ya guerra. Y el Sanedrín dijo, ok, les voy a dar un rey, pero los voy a escoger yo. Felices, contentos, esperaban al nuevo rey. ¿A quién le escogieron? ¿A un gran sabio? ¿A una persona con experiencia gobernando? No, fue un simple niño, pastor de ovejas. Lo coronaron rey, al rey Saúl. No hubo ningún cambio en el gobierno de Israel. Muchas guerras hicieron una nación bastante débil, que con el tiempo cayeron otra vez esclavizados, fueron conquistados. Esto es historia, y esto no te lo enseñan en tu religión. Solo te enseñan que si crees en Dios, vas a tener muchas recompensas. Yo te pregunto, ¿qué clase de recompensas han tenido hasta ahora los israelitas, los judíos? Pasaron una Segunda Guerra Mundial espantosa. Antes de eso, pasaron por el tortuoso cristianismo. ¿Cuáles son los beneficios entonces de pertenecer a una religión? Yo he debatido con algunas personas cristianas. Les digo, en 3 años que yo he estudiado la primaria, he aprendido a leer, a escribir, etcétera. Cuando estudié en la secundaria aprendí historia, aprendí leyes civiles, cómo se divide nuestra constitución, cosas como esas. En todos los años que has asistido a tu iglesia, ¿qué has aprendido y qué tanto te ha servido? Dicho de otra forma, ¿de qué te ha beneficiado pertenecer a tu iglesia? Y me responden con cosas sin sentido. Estoy en paz conmigo mismo, ahora sé que Dios me ama, ahora he aumentado mi fe. Yo digo, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo puedes estar seguro de ello? ¿No crees que estás perteneciendo a una religión fanática? Que todo esto es fanatismo y que realmente no te están enseñando absolutamente nada. Hermano, es inútil debatir con una persona que es fanática. Siempre, siempre ha tenido una respuesta para todo. No tendrá sentido, no lo entenderá, ni sabrá qué es lo que está diciendo, pero defenderá con su vida sus creencias y sus ideales. Lo mismo pasó en el tiempo del cristianismo. Mucha gente murió torturada. Lo único que quería el gobierno romano era que abandonaran sus creencias y adoptaran la religión romana, y no lo aceptaron. Prefirieron morir y ver morir a sus propios familiares y amigos a negar su fe. Y esto es un poco extraño. ¿Por qué? Mucha de la gente va a una iglesia porque esperan ser bendecidos por Dios, piensan tener una vida un poco más tranquila, tener un montón de bendiciones y promesas de Dios, promesas que Dios jamás hizo,
Ya lo habíamos visto en otras conferencias. Y sin embargo, aunque no tienen pruebas de lo que les han enseñado y que lo que les enseñan en una religión no tiene ningún sentido, aún así lo defienden. Apenas una persona en un debate me estaba mencionando, es que tú eres una persona que no puede entender, no puede alcanzar a entender la voluntad de un Dios. ¿Por qué? Porque un Dios es todopoderoso y nosotros somos muy pequeños para entender la gran sabiduría de Dios. Mira, tal vez sea eso cierto, pero el punto es este. Vivimos en un mundo donde importan mucho los resultados. Todas las personas que han estado ligadas a la religión cristiana la han pasado bastante mal. Han tomado muy malas decisiones. Las guerras que hizo Israel eran completamente innecesarias. Obtuvieron el odio de todo Medio Oriente. En la actualidad tienen que tener mucho cuidado de ataques terroristas. No están tranquilos ni siquiera en su propia nación. Han recibido bastante odio debido a las guerras, que el mismo Sanedrín les dijo que era voluntad de Dios. Haré otra conferencia mencionándote cuáles son las consecuencias de tomar en serio las decisiones que se han escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. Son graves, créeme que son graves. También falta la conferencia acerca de la vida real de Moisés, que también es importante saber qué es lo que ocurrió realmente. Las personas que me mencionan, ¿sabes qué? Es que fue una bendición de Dios que Moisés hubiera cruzado todo el desierto caminando. Dice, a ver, mi hermano, sí, es verdad, un ser humano puede cruzar el desierto caminando, pero las probabilidades que llegue vivo son muy bajas. Él no fue solo, fue con todo un equipo, fue con personal que trabajaba para su madre adoptiva, la hermana del faraón, y se fue a esconder a los pozos de Madián. No fue solo, llevó un equipo, llevó comida, llevó agua para soportar el trayecto. Lo que tú viste fue una película de Hollywood, donde supuestamente Moisés fue hermano de Ramsés. Eso es una novela, eso no pasó en realidad. Hay que aclarar algunas cosas, digo, es que una cosa es la película que tuviste en el cine de la vida de Ramsés y otra muy diferente la que se marca en la historia. Ajá. Yo te había mencionado, hay muchas mentiras en la Biblia, obvio sí también hay algunas verdades, pero hay que explicarte qué es lo que realmente ocurrió. Yo te había mencionado, el arca de Noé nunca existió. Es un absurdo. Ya te lo había mencionado en la conferencia El mundo no se creó en 7 días. Es un cuento como el que la vaca que saltó por encima de la luna. Y hay que empezar a ordenar las cosas. En la Biblia hay mucha sabiduría, pero también hay muchos inventos, muchas mentiras. Se trata mucho de las ideas populistas de una organización llamada el Sanedrín, que engañó por años a un pueblo y que aún en la actualidad hay gente que sigue creyendo en ello. Te invito a ver la conferencia. No existen promesas de Dios, que de hecho pues sí hizo enojar a bastante gente, pero es la realidad. Te están haciendo creer que algunas partes de la Biblia son palabra de Dios, y digo, no lo escribió Dios, tampoco lo dijo. Las guerras que se hicieron fueron completamente innecesarias, algunas sí fueron necesarias, la mayoría no, y eso es básicamente un pequeño resumen de quién hizo el Antiguo Testamento y por qué. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito, o más bien reescrito,
por el emperador Constantino. Algo que debes de saber y que muy pocas religiones, o más bien ninguna, te menciona, es que Jesús no murió en los tiempos de Poncio Pilatos, fue mucho antes. Se hizo esa modificación para que concordaran con las fechas de la nueva iglesia que hizo Constantino en Corinto. Lo que pasa es de que la iglesia de Pedro, que también apoyó mucho Pablo en esa iglesia en Corinto, fue devastada por un capitán romano. Como ya te había mencionado, en una guerra lo que se busca es conseguir el dinero, el oro y cosas valiosas de un pueblo. Y Corinto tenía no solamente mucho oro, sino también muchas mujeres hermosas, porque sabrás que lo que hizo este emperador, este capitán romano, que fue Diocladiano, fue esclavizar a todas estas mujeres hermosas y venderlas. ¿Por qué? Porque todas estas mujeres se podían vender como esclavas o esclavas sexuales en un mercado. Cuando se decía de vender una virgen, se hablaba de una pequeña menor de edad. En aquellos tiempos no habían derechos humanos, así que el trata de personas era muy común. Una vez que Diocladiano devastó todo Corinto, con toda la iglesia de Pedro, aprovechó Constantino para hacer una nueva religión, una basada o inspirada en las filosofías de Pedro y de Pablo, pero en sí no es la iglesia ni de Pedro, ni de Pablo, ni tampoco de Jesús, que debió haber sido, es extraño que menciona una parte de la Biblia, tú, Pedro, serás la piedra angular de mi iglesia, o tú formarás mi iglesia. Mira, Jesús ya tenía una iglesia, tenía un montón de seguidores. Lo importante no es el lugar donde se reúnen todos, sino la gente. Jesús a donde iba explicaba y enseñaba su filosofía, el reino de los cielos. Así se llamaba su filosofía, el reino de los cielos. Esa era su iglesia. Y sus discípulos se encargaron de enseñar esta filosofía a más personas, pero fracasaron. Su iglesia fue devastada y se hizo una nueva, la cual fue la iglesia católica, apostólica y romana, que se inició en Corinto, en el año 387. Ese año se inició la iglesia católica, fundada, supuestamente por ellos, por el apóstol Pedro. Pero fue mentira. En realidad, el Nuevo Testamento fue creado por 300 filósofos contratados por el emperador romano Constantino. Todo este libro del Nuevo Testamento, que es bellísimo, por cierto, hay mucha poesía en ellos, mucha verdad, mucha filosofía, pero no son las palabras de Jesús. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por grandes filósofos, por grandes personas conocedoras de religiones griegas, e intentaron adaptar esta nueva escritura, parte de la Biblia, con el Antiguo Testamento. Y pues sí, quedaron volando muchas cosas, y pusieron ideas que no concuerdan del todo. Te voy a decir unos ejemplos. En el Antiguo Testamento jamás, escucha bien, se habla de un diablo. Jamás aparece la palabra infierno en el Antiguo Testamento. Verás, mi hermano, en el Antiguo Testamento se habla de un Sheol o Tartarus, y no es el mismo infierno. Verás, mi hermano, en este Sheol
no es de Tartarus. Es una cárcel, una prisión únicamente para ángeles caídos. Algunos les llaman demonios, es lo mismo, una cárcel. Pero no es el infierno que se describe en el Nuevo Testamento, donde la gente mala, la gente que no cree en Dios, va a ese lugar, el infierno. Y te explico esto. Decidieron meter la idea de un infierno en el Nuevo Testamento porque en algunas religiones griegas fue muy bien aceptado. La idea de un infierno donde son atormentadas todas esas personas que fueron crueles y malas contigo o con mucha gente. Pero no. En ocasiones he debatido con personas, testigos de Jehová, y me están mencionando, o más bien ellos no saben, no tenían ni idea, de que Israel, que la comunidad judía, no cree en el infierno, no cree en la vida eterna, porque de hecho en el Antiguo Testamento jamás Dios hizo una promesa de vida eterna a nadie. Escuche bien, a nadie. Pero sí se menciona en el Nuevo Testamento, hecha por los filósofos, por griegos, por personas sabias que contrató el emperador Constantino. Todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento es lo que nosotros, los gnósticos, manejamos como la filosofía del Cordero. ¿Por qué la filosofía del Cordero? A ver, verás, mi hermano, un cordero tiene un mecanismo de defensa bastante extraño. Si se puede mencionar que es un mecanismo de defensa. Si escuchan un ruido muy fuerte o se aparece un fuerte depredador, lo que ellos hacen es absolutamente nada. Se quedan petrificados como si estuvieran muertos. Así son devorados fácilmente por cualquier depredador. Y es precisamente lo que se busca en el Nuevo Testamento, la filosofía del Nuevo Testamento, en que la gente no haga absolutamente nada. Haz de cuenta, el emperador Constantino mencionó, quiero una filosofía en que la gente se vuelva completamente mansa, para que se pueda manejar más adecuadamente en un gobierno. Un esclavo jamás debe levantarle la mano a su dueño. Debe estar siempre de rodillas y ser siempre muy obediente. ¿Qué te menciona el Nuevo Testamento? Si alguien te da una bofetada, ¿qué debes de hacer? Poner la otra mejilla. ¿Qué debes de hacer si tu dueño o tu jefe está siendo demasiado fuerte contigo? No puedes tomar venganza. Dice Jesús, mía es la venganza. No debes tomar venganza tú. Si tienes un problema, todos los problemas se arreglan de rodillas. Cuando el pastor Armando Anducin en sus conferencias dicen que todos los problemas se arreglan de rodillas, te menciona que cuando tienes un problema, lo que tienes que hacer es arrodillarte y pedirle a Dios que se solucione el problema. No tienes que ponerte violento y debes de respetar siempre a tus autoridades. Te maneja que debes de ser un cordero, no debes de defenderte. Eso es el Nuevo Testamento. Pero la gente no se da cuenta. Sigue esperando bendiciones de Dios, aunque no tengan idea de en qué forma deben de llegar esas bendiciones. Una persona con la que estuve debatiendo me estaba mencionando, es que era una persona que tiene mucho odio en contra de la iglesia o mucho odio en contra de la Biblia y por eso habla de esa forma, pero déjame decirte que Dios te ama. Dice, mira, yo no detesto la Biblia, solamente te menciono lo que es real y lo que no es real, lo que te puede servir de lo que no te puede servir. En cuanto a de que Dios me ame, no hay una forma de comprobarlo, saber que sea cierto. Es tanto como decirte que el presidente Andrés Manuel cada noche reza
porque el país esté cada vez mejor, que baje la delincuencia. Y es algo que yo no te puedo comprobar si es cierto o no, pero sí habrá mucha gente que lo crea. Y ese es el punto. Te piden que necesariamente tengas que creer. Es la clave de la fe cristiana en el Nuevo Testamento. Debes de creer en Dios. Yo me pregunto, ¿qué debo de creer? Porque bueno, yo puedo creer en, en que existen, no sé, las aves de color azul, puedo creer que en realidad el presidente se interesa bastante por mi seguridad, puedo creer que la policía está bien capacitada o está siendo capacitada cada día para dar un mejor servicio. Eso es lo que yo puedo creer, pero específicamente, ¿qué me está pidiendo creer el Nuevo Testamento o las religiones? Te pide únicamente tener que creer que Dios existe. Hermano, mira, yo creo en Dios, pero no necesito creer en Él. Necesito creer en una mentira para seguir engañado. Yo sé, como gnóstico, que Dios existe, pero en algunos mensajes que se mencionan en nuestros libros apócrifos bíblicos, menciona, ¿sabes qué? Hay algunos límites, yo no voy a hacerme cargo de tu vida, el que se va a hacer cargo de tus problemas eres únicamente tú. Este planeta es tuyo por heredad. Yo creo en Dios, pero hasta ahí no ha hecho ninguna promesa, ni se ha comprometido en algo en tu vida. Sin embargo, hay mucha gente en la religión que ha exagerado mucho las cosas. Ha prometido vida eterna, vida después de tu muerte. Ha prometido que la gente mala va a terminar en un infierno pagando sus fechorías. Y es que hay una gran diferencia en lo que puede ser comprobado a lo que no. Te voy a dar un ejemplo. Hace años, cuando yo estaba en la primaria, conocí a un amiguito, un compañerito. Bueno, no fue mi amigo realmente, pero estudiamos en el mismo salón. Este niño es lo que algunas personas conocen como sociópata. Lo que hacía era decirle a otro compañerito, ¿sabes qué? ¿Sabes que Raulito te insultó, empezó a decir muchas groserías de ti, dijo que tu mamá era esto y aquello? Y todo esto lo dijo Juanito, a este pequeño compañero del mismo salón, Raulito, se lo dijo, porque a Juanito le encantaba ver cómo la gente se peleaba. Le gustaba ver el conflicto y le daba mucho gusto que afuera de la escuela se empezara un pleito por mentiras que él mencionó y que le creían por completo. Y te menciono esto porque fue exactamente lo mismo que pasó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Yo hablé con Dios y me dijo que vamos a acabar con esta ciudad de filisteos. Y en el Nuevo Testamento se menciona, ¿sabes qué? Lo único que necesitas es creer en mí y con eso ya eres salvo. Ya estás del otro lado. Ya tienes vida eterna. Vas a vivir miles y miles, miles de años en un enorme y bello paraíso. Las bienaventuranzas, mi hermano, son, eso sí, son consideradas promesas, que realmente no lo son. Son bien recompensados serán los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mi hermano, tú ya vives en la tierra, vives en este planeta y ya heredaste tu país, ya heredaste una casa. Así que, pues, como que la recibas por heredad, pues ya no es necesario. Bienaventurado, bien recompensados serán los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán todo en futuro. Y algunas promesas, por decirlo así, son para después de tu muerte. Mi hermano, te voy a preguntar una cosa.
¿Qué hay después de la muerte? Piensa muy bien la respuesta. ¿Qué hay después de la muerte? Debe ser una cosa. ¿Sabes cuál fue la opinión de Lázaro después de que fue resucitado? En la Biblia se habla de 9 personas que fueron resucitadas. Una fue una niña, otro fue el esclavo de un centurión, fue Lázaro, varias personas. A alguien se le ocurrió preguntarles, ¿qué recuerdan en el momento que estaban muertos? ¿Sabes por qué no viene en la Biblia? Te voy a decir por qué. Porque ellos no recuerdan absolutamente nada después de su muerte. No hubo nada después de su muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Absolutamente nada. Nada. Se acabó. ¿Suena cruel y crudo? No del todo. Nuestra existencia de alguna forma es llevadera. Naces, creces, te reproduces y tienes que morir. Si no muriéramos, estaríamos consumiendo demasiados recursos de este planeta. Seríamos demasiados. La muerte es completamente natural y no hay nada después de ello. Sin embargo, a la gente le gusta la idea de que haya vida después de tu muerte. Y hubo muchas religiones que defendían la idea de vida después de la muerte. Unos hablaban de la reencarnación, otros de que ibas a un paraíso, donde ibas a tener 1000 vírgenes con quien ibas a pasar la eternidad. Y cada quien aumentaba e inventaba su paraíso. Mi hermano, este planeta es un paraíso. Solamente que te han confundido las cosas, haciéndote creer que la esclavitud y la pobreza es algo natural, cuando en realidad no lo es. Puede ser ideas socialistas, ideas capitalistas, no lo sé. Mira, la mentalidad humana es bastante vasta, muy enorme. Pero el punto es este. El Nuevo Testamento no fue creado por los apóstoles de Jesús, fue creado por Constantino. Y cada quien le puso ahí algunas cosas que les convenía para sus propios fines. Y hasta ahí. Y esto es historia. Te menciono esto porque esta información ya ha estado en internet desde hace mucho tiempo. Y las personas que son ateas o antisemitas, pues, hombre, lo ponen de una forma bastante fuerte, bastante agresiva en algunos grupos cristianos. Y al menos, pues, tienes que saber de qué se trata lo que están hablando. Ajá. Es como la idea de que, bueno, te mencionan, a mí me llegó mucho tiempo en algunos grupos cristianos, y llegó personas ateas mencionadas de que ¿cómo es posible que la Iglesia Católica tiene un banco con millones y millones de euros y no acaba con la pobreza en África? No, a ver, un momento, mi hermano. El Vaticano sí tiene un banco, pero ese no es su dinero. Ese es dinero de varios países que guardan ahí su dinero y que el Vaticano da algunos préstamos únicamente a grandes gobernantes y a grandes empresarios. No es su dinero. Y el dinero no puede acabar con la pobreza en África. La pobreza de África es bastante complicada. Si gustas, te voy a decir de qué consiste, de que exista mucha gente muy pobre en África y el por qué no se ha podido quitar esa pobreza, donde surge la maldad, cómo conseguir la paz mundial. No podremos debatir en este canal, si gustas. Puedo decir más o menos algunas cosas, ideas que nosotros los gnósticos estamos manejando. Y bueno, daremos fin hasta este momento a esta conferencia de quienes crearon la Biblia y nos vemos hasta la próxima.